Hoy en Radio Resultados. El gobierno federal compraría Banamex si Grupo México se desiste, anuncia el presidente López Obrador. La Suprema Corte invalida el decreto del presidente que nombraba obras públicas como de seguridad nacional. Perú declara persona non grata al presidente de México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 23 de mayo y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Grupo México se desiste de la compra de Banamex, el gobierno federal buscaría adquirirlo a través de una alianza público-privada. Si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. A la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? Y luego de la invalidez del decreto presidencial que declaraba como seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno, Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente. Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pudo haber sido víctima de espionaje, aunque no se sabe quién habría cometido este acto, informó el presidente López Obrador este martes. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando. ¿De dónde salen las guacamayas, pues? Radio Resultados Nacional. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto por el que se nombraban las obras públicas como de seguridad nacional y de interés público. El ministro Juan Luis González Alcántara propuso que esta orden tiene que dejarse de aplicar, ya que se declaró como inconstitucional por 8 votos. Los ministros determinaron que surtirá efecto sobre las secretarías que son parte del Poder Ejecutivo. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó por mayoría de 11 votos a favor y 3 en contra y una abstención la declaración de persona non grata hacia el mandatario mexicano. Esta moción además rechaza las declaraciones de López Obrador en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a quien el presidente de México no reconoce por provenir de la destitución del presidente anterior, Pedro Castillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie en favor de la Federación para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano y garantizar la conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Fiscalía General de la República informó este lunes a través de un comunicado que obtuvo de un juez de control federal órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y 60 personas más, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue víctima del espionaje del ejército a través del programa espía Pegasus. Una investigación del diario The New York Times revela que el teléfono celular del funcionario fue hackeado y se tuvo acceso a toda su información digital, incluidas conversaciones de WhatsApp, imágenes, audios y correos electrónicos. El New York Times, que cita a 4 fuentes que han conocido el espionaje, asegura que un análisis forense independiente confirmó el hackeo. Ciudad de México.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la estrategia de atención ante la temporada de estiaje 2023, encabezada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, en coordinación con Conagua y el Estado de México, y con el aporte de empresas e instituciones, ha resultado exitosa al integrar 1,658 litros por segundo a la red potable de la capital y así reducir 80% las quejas por falta de agua. El partido Movimiento Ciudadano convocó a una conferencia de prensa este lunes en Avenida Patriotismo en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México, donde develarían una pinta en una barda con la frase "con el PRI ni a la esquina". Pero antes llegaron decenas de priistas, encabezados por Carlos Mancilla, líder nacional de la Red de Jóvenes por México, la organización juvenil del PRI, además de la secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, Paloma Sánchez, el coordinador del PRI en la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, así como diputados locales. Los priistas impidieron que se realizara la conferencia de prensa que tenían prevista el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, y el diputado Salomón Chertorivsky. Ante esto, la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, expresó su rotunda condena y rechazo a la postura de Movimiento Ciudadano, que con esto confirma su negativa de hacer alianza con Va por México. Información de los estados. Y en seguimiento a la actividad del volcán Popocatépetl, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, acompañados por 18 alcaldes, legisladores e integrantes del gabinete estatal, encabezaron este lunes un recorrido por la ruta de evacuación número 1 con el objetivo de constatar las condiciones en que se encuentra. Velázquez Alzúa descartó la posibilidad de realizar un simulacro de evacuación en Puebla, debido a que la actual actividad del volcán solo ha tenido 3 explosiones fuertes de las 573 de las que se tiene registro en este periodo, es decir, menos del 1%. Elementos de la Guardia Nacional interceptaron un vehículo sin placas de circulación, en cuyo interior se localizaron 1,000 pastillas de fentanilo. Este hecho fue registrado en la carretera Estación Don, Ciudad Obregón, perteneciente al municipio de Guatabampo, Sonora. El Ministerio Público Federal inició las investigaciones para dar con los responsables del trasiego de esta droga. Este 4 de junio, más de 20,000 personas originarias de Coahuila y más de 50,000 del Estado de México que viven en Estados Unidos y Canadá tendrán la oportunidad de votar de manera presencial en uno de los 4 consulados mexicanos, en los que por primera vez se instalarán casillas para que se emitan votos de manera física. Este método se suma al voto postal y al voto electrónico que se empezó a aplicar en procesos electorales pasados. La nueva clínica Hospital del Iste en Palenque, Chiapas, contará con módulo resolutivo de hemodinamia y tomógrafo para evitar que las y los pacientes se trasladen más de 2 horas a Tabasco, informó el director general del Iste, Pedro Centeno Santaella, durante la 4ª visita de supervisión a esta obra. Centeno Santaella destacó que el tomógrafo es de 64 cortes y aunque no estaba contemplado en el proyecto original, después de analizarlo, se determinó incluirlo. Clima. Este día se originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte, noreste, centro, occidente y sur del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Radio Resultados Internacional. Tim Scott, senador republicano por Carolina del Sur, anunció su aspiración para ser el candidato presidencial de su partido en las elecciones de 2024. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, llegó a China para reunirse con el presidente Xi Jinping y firmar acuerdos sobre comercio e infraestructura, informó el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores el martes, que participará en un foro empresarial ruso-chino en donde se invitó a varios magnates rusos sancionados, informó Bloomberg. Los estados de California, Arizona y Nevada y la Administración Federal de Estados Unidos llegaron a un acuerdo este lunes sobre el uso de las aguas del río Colorado en medio de una mega sequía de 2 décadas, cuyos efectos no se han mitigado a pesar de las abundantes lluvias y nevadas de este año. El compromiso supone reducir un 13% el uso total de agua en la cuenca baja del río por parte de los operadores agrícolas, las industrias, las tribus nativas y los servicios urbanos. Tecnología.
TikTok presentó este lunes una demanda en una corte de Montana contra la ley promulgada recientemente que prohíbe el uso de la aplicación en ese estado de Estados Unidos. La empresa propiedad de ByteDance aseguró en los documentos presentados ante la Corte Federal de Montana que la prohibición no tiene precedentes y es inconstitucional. Espectáculos. La ciudad de Cancún, en Quintana Roo, dio a conocer que ya no se otorgarán permisos para conciertos que promuevan el crimen organizado. El primer caso ocurrió el 18 de mayo cuando las autoridades lanzaron un comunicado confirmando la decisión, esto un día antes de que se iba a presentar Alfredo Ríos, el Commander, en la Plaza de Toros. La presentación del cantante terminó cancelándose. Deportes. Los dueños de la Liga MX se reunieron este lunes para hacer algunas modificaciones al sistema de competencia, incluido el repechaje, que no desaparecerá, pero tendrá algunas modificaciones en el próximo Apertura 2023. Será algo parecido al play-in de la NBA y solo clasificarán 10 equipos a la fase final del torneo en lugar de los 12 que clasificaban. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio Resultados.